Muy buenas noches, soy la doctora Ana Melina Román Márquez, médico radióloga, oncóloga e intervencionista adscrita adjunta del Servicio de Intervención y Oncología del Instituto Nacional de Cancerología. Es un gran gusto para mí moderar esta noche la sesión de casos clínicos del mes de agosto del Colegio Mexicano de Radiólogos Intervencionistas y Terapia Endovascular, por lo cual agradezco profundamente al comité directivo. A continuación, presento con ustedes a nuestros residentes del Instituto Nacional de Cancerología, los doctores Erasmo Sánchez, César Luna, la doctora Beatriz Palomo, Vanessa Hurtado y María José Arco, un grupo de jóvenes talentosos en formación, liderados por el doctor Jorge Guerrero Istláhuac, referente nacional e internacional en radiología intervencionista, conocido por todos, compañero y querido maestro. No les quito más tiempo y a continuación los dejo entonces con la doctora Beatriz Palomo, quien comenzará con la revisión de casos en esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, doctora Anita. Bien, el tema es casuística en radiología intervencionista. Vamos a hablar sobre abordajes vasculares y oncológicos. En el caso clínico 1, tenemos a una paciente femenina de 28 años con las siglas BEMA. Esta paciente presenta diagnóstico de carcinoma epidermoide de cervix en estadio clínico 3C por diseminación a ganglios linfáticos de la pelvis y compromiso parametrial, así como recurrencia localizada. La paciente ya había recibido tratamiento con radioterapia a 45 grays hacia ganglios pélvicos y también hacia primario, y también había recibido terapia con cisplatino, braquiterapia y también quimioterapia con carboplatino y paclitaxel, perdón. Nos la presentan en el servicio por presentar sangrado transvaginal. Al momento en el que nos la presentan, la paciente ya tenía laboratorios con hemoglobina de hasta 5.9, anemia severa. Plaquetas las mantenía en 150.000, neutrofilia de 4.69, INR de 1.3 y TP de 12. Nos comentan que la paciente se encontraba somnolienta, con Glasgow de 14 puntos, palidez de tegumentos, TEA media de 69. Sin embargo, precordio rítmico, el abdomen plano, sin dolor, y también era portadora de nefrostomías bilaterales funcionales por fístula vesicovaginal. Habían comentado que en las últimas 24 horas había presentado sangrado transvaginal de 500 mililitros, posterior a una sesión de radioterapia con manejo por cirugía, con colocación de tapón endovaginal sin presentar mejoría, ya que este tapón se tuvo que cambiar en 2 ocasiones. Esto es importante considerando que un tapón vaginal, cuando se trata de una tira de gasas compactadas, puede medir entre 100 y 200 mililitros estando llenas, y por el contrario, una toalla sanitaria de uso femenino puede medir unos 100 mililitros cuando se encuentra llena. Se le realizó a la paciente una tomografía de abdomen y pelvis en fase simple, em, y una angiotomografía donde se comienza a visualizar un tumor extenso dependiente del cérvix que pierde su interfase con la pared vesical posterior y parametrios, y asimismo se observan imágenes de densidad de aire en el canal vaginal que corresponden al tapón que se le había colocado. Lo importante de esta fase simple es que no vemos zonas en rango hemático, no vemos zonas de hemorragia activa. Se revisó la angiotomografía, planificando también el abordaje vascular, encontrando ambas arterias uterinas con origen anatómico en las ilíacas internas, e igualmente intentando visualizar si encontrábamos un sangrado activo sin visualizar realmente salida franca del contraste. Decidimos pasar al paciente a hemodinamia, bajo anestesia local y sedación consciente. Se realizó punción de la arteria femoral común derecha mediante técnica de Seldinger, colocando un introductor vascular de 5 French. Ante la ausencia de un catéter curva Cobra en stock en el hospital, se optó por utilizar un catéter de diagnóstico Simmons 1 de 5 French. El catéter se avanzó sobre una guía hidrofílica de 0,035 hacia la aorta abdominal, donde se conformó exitosamente la curva para posteriormente descender y realizar el cateterismo a la bifurcación ilíaca. Tras canular la arteria ilíaca interna izquierda, se realizaron proyecciones angiográficas pélvicas seriadas y se visualizó una anatomía arterial pélvica normal. En las fases tardías se confirma la presencia de sangrado activo con extravasación del medio de contraste dependiente de las ramas de dicha arteria uterina izquierda. Y con el catéter Simmons fuimos maniobrando para posicionar de forma estable el tronco de la arteria uterina. Posteriormente se intercambió la guía hidrofílica por un microcatéter y se navegó hasta el sitio del sangrado.
en donde se decide iniciar la oclusión. En estas imágenes podemos observar realmente un sangrado bastante importante. Aquí tuvimos que tomar decisiones para utilizar un agente embolizante, principalmente por la disposición, la disponibilidad que teníamos en el hospital. En estas imágenes podemos ver cómo la extravasación del contraste es importante. Entonces, debido a este escenario y el calibre de los vasos distales, teníamos únicamente material disponible de microsferas. Teníamos calibradas de 1200 a 1500. Entonces, las mezclamos con medio de contraste diluido y bajo estricta visión fluoroscópica en tiempo real. Se empezaron a administrar las partículas hasta obtener el punto final terapéutico de estasis y flujo anterogrado y nula tinción del lecho sangrante. Durante esta fase del procedimiento, la paciente comenzó a manifestar tolerancia severa a la posición de la mesa de exploración. La verdad es que anestesio nos comentó también que la paciente se encontraba con agitación psicomotriz y por este motivo provisamos la seguridad de la paciente y se decide suspender el procedimiento tras una embolización exitosa del lado izquierdo. Sin embargo, quedando pendiente revisar el lado derecho. Pues se retira el sistema de catéteres, se procede a compresión manual del sitio, se aplica vendaje compresivo y pasa paciente a piso bajo estrecha vigilancia. En el manejo postprocedimiento solicitamos la monitorización estricta de la hemoglobina, de la estabilidad hemodinámica de la paciente y de la recurrencia del sangrado. También se le platicó al servicio tratante y a los familiares las posibles complicaciones como síndrome de posembolización, que la paciente pudiera comenzar con dolor pélvico, fiebre, que pudiera ser un hematoma del acceso vascular, que pudiera haber hecho también embolización de no objetivo, aunque fuera raro y realmente nosotros verificamos que no fuera así, y que pudiera también síntomas del inicio de una necrosis uterina. También se platicó con el servicio cuál sería el manejo posterior. La paciente no era candidata a cirugía y se pretendía continuar radioterapia, quimioterapia e incluso posiblemente pasar a cuidados paliativos. Al día siguiente, en la mañana, revisamos a la paciente, se encontraba estable, consciente. En los laboratorios de control vimos que la hemoglobina tenía 10,3. Nos habían comentado que habían pasado 2 paquetes globulares durante la noche. Mantenía plaquetas de 138,000, INR de 1,39 y TP de 14,5. Sin embargo, continuó con sangrado transvaginal. Enfermería había cuantificado 300 mililitros durante la noche. Entonces el paciente se mantuvo en ayuno y decidimos pasarla nuevamente a intervención. Nuevamente, bajo anestesia general, para garantizar la inmovilidad de la paciente, se realiza nuevamente punción de la arteria femoral común derecha. Con Seldinger colocamos nuevamente el introductor vascular 5 French y navegamos primero con técnica de cruce hacia la ilíaca izquierda para verificar que el sitio de sangrado que habíamos encontrado el día anterior no siguiera activo y decidiéramos si era también necesario reintervenir de este lado. Se avanzó también un catéter diagnóstico hasta la arteria ilíaca interna izquierda. Se realizó la angiografía pélvica de control y se corroboró el éxito del procedimiento anterior, demostrando la oclusión completa de la arteria uterina izquierda y cese total del sangrado en dicho territorio. Posteriormente, nos dirigimos hacia la arteria ilíaca interna derecha, logrando el cateterismo selectivo de esta arteria uterina. Y el estudio angiográfico seriado identificó una rama uterina derecha con múltiples ramas de vascularización, como podemos ver en las fases tardías. Avanzamos con microcatéter a las ramas más distales y allá identificamos nuevamente un sangrado activo importante del lado derecho, manifestado por una zona evidente de extravasación del medio de contraste hacia la cavidad uterina. Ante el flujo de alto débito y la necesidad de una oclusión rápida y permanente, se optó en esta ocasión y a la disposición también que teníamos en ese momento en el hospital por utilizar un agente embólico líquido. Entonces, a través del microcatéter posicionado coaxialmente de forma supraselectiva en la rama afectada, se infundió una mezcla de cianoacrilato y lipiodol. Em, el lipiodol pues, lo utilizamos como agente radiopáquico y vehículo de entrega, y la infusión se realizó bajo estricto control fluoroscópico continuo en tiempo real, logrando la polimerización inmediata del compuesto en el sitio de sangrado. Aquí podemos ver las imágenes de cómo avanzó el lipiodol.
y cómo realizamos el control. Se realizaron proyecciones angiográficas de control posembolización, confirmaron la oclusión completa. Se verificó también meticulosamente ausencia de embolización de ramas indeseadas por reflujo, comprobando que los vasos de la vecindad, como las arterias vesicales o rectales, mantuvieron su permeabilidad normal. Y al asegurar el control definitivo del sangrado de manera bilateral y sin complicaciones técnicas, se retira el sistema de catéteres e introductor, procediendo a la hemostasia del sitio de punción femoral mediante compresión manual. La evolución de la paciente fue favorable, encontramos al día siguiente a la paciente estable con signos vitales dentro de rangos normales. Se decide el retiro del tapón vaginal sin evidencia de sangrado activo, únicamente presentó coágulos escasos durante las primeras 12 horas posembolización. En los laboratorios de control encontramos hemoglobina de 10,3, ya no se le habían pasado nuevos paquetes globulares después de la última embolización, plaquetas de 138.000 y mantuvo los tiempos de coagulación con INR de 1,39, TP de 14,5. Sin embargo, también se le explicó a la paciente y a los familiares la posibilidad de recurrencia de un sangrado debido a la patología que ella tiene. Entonces, en resumen, vamos a hablar un poquito nada más sobre la embolización arterial uterina por sangrado transvaginal secundario al carcinoma cervical epidermoide. Este cáncer es la neoplasia maligna asociada casi universalmente con la infección persistente por virus de papiloma humano. A pesar de ser una neoplasia potencialmente prevenible mediante vacunación contra el VPH y que existen programas adecuados de tamizaje, continúa representando un importante problema de salud pública, especialmente en países de ingresos bajos. La OMS estima que en 2022 se produjeron aproximadamente 662.000 nuevos casos, de los cuales 349.000 fueron defunciones directamente relacionadas con cáncer cervicouterino a nivel mundial. Es una variante histológica predominante, seguido por el adenocarcinoma. Y bueno, las guías conjuntas de la Sociedad Europea de Oncología Ginecológica, la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología y la Sociedad Europea de Patología, publicadas en 2023, que establecen los estándares internacionales del cáncer, incluyendo el cáncer de cuello uterino, incluye explícitamente la embolización selectiva mediante radiología intervencionista como una alternativa para el control de la hemorragia vaginal asociada a cáncer cervical avanzado. Y la misma ya reconoce también el empaquetamiento vaginal y la radioterapia paliativa como opciones sin evidencia suficiente para establecer su prioridad universal de una estrategia sobre otra. La incidencia en México, de acuerdo bueno, con Globocan en 2022, se estimaron 10.348 nuevos casos de cáncer de cuello uterino, de los cuales 4.909 fueron defunciones. En México fue el segundo cáncer más frecuente en mujeres después del de mama. También ocupó el segundo lugar como causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Perdón, después del cáncer de mama, disculpen que haya repetido esa frase. Y la tasa estandarizada de incidencia reportada en México fue de aproximadamente 13,2 casos por 100.000 mujeres. La tasa de mortalidad fue de 6,2 defunciones por 100.000 mujeres también. Es importante que recordemos la clasificación de la FIGO. La de 2018 sigue vigente, no se ha modificado. Aquí nada más entender un poquito qué es el FIGO 1, FIGO 2, FIGO 3 y FIGO 4, en qué momento puede haber un sangrado por este tipo de cánceres y también cuándo son los pacientes todavía candidatos a cirugía o cuando ya se deciden tratamientos como radioterapia o quimioterapia, ya que la misma radioterapia, como sucedió en este paciente, puede ser responsable del sangrado de esta tumoración. Entonces, en el estadio 1 o FIGO 1, tenemos un tumor confinado al cuello uterino. Esto es básicamente únicamente visible bajo el microscopio. Ya cuando pasamos al estadio 2 tenemos extensión fuera del cuello uterino, pero sin alcanzar la pared pélvica ni el tercio inferior vaginal. Aquí les muestro unas imágenes representativas que vienen en el artículo de la AJR. Y cuando pasamos ya a un estadio 2B, tenemos entonces invasión parametrial. En los estadios 3 y 4 es cuando principalmente vamos a tener pacientes que puedan tener sangrado activo y también estos pacientes pueden empezar a presentar otras complicaciones como la necesidad de colocación de catéteres doble J o nefrostomías, porque en estos estadios puede haber compresión ya de los uréteres por la misma invasión del tumor. Em, y también pueden requerir este tipo de procedimientos como nefrostomías, porque ya en los estadios 4A, 4B pueden condicionar fístulas rectovaginales o vesicovaginales o ambas.
Recordando un poquito nada más la anatomía de la arteria uterina, se va a dividir funcionalmente en dos trayectos. Va a tener una rama ascendente y una descendente. La rama ascendente va a ascender de forma tortuosa por el borde lateral del útero, origina numerosas arterias arcuatas que van a penetrar al miometro, y estas arcuatas dan origen a arterias radiales, basales y espirales. Va a continuar hasta el fondo uterino donde se anastomosa con la arteria ovárica. Las anastomosis son importantes sobre todo para nosotros en intervención, ya que al momento de embolizar tenemos que verificar qué tipos de anastomosis o variantes anatómicas podemos tener para evitar una embolización indeseada a una rama principalmente ovárica. La rama descendente va a irrigar el cervix, la porción superior de la vagina. Se anastomosa también con arterias vaginales, las cuales se originan de la división anterior de la ilíaca interna, aunque también pueden presentar variaciones anatómicas. Entonces, también entendiendo que existen estas anastomosis, podemos pensar que va a existir perfusión tumoral desde las arterias ováricas, desde las ramas vaginales, no nada más de la uterina. Entonces vale la pena también, quizá en sangrados como el que tuvo esta paciente, revisar un poquito más a detalle dónde pudiera haber otro sangrado o si existe por la misma neovascularización otras anastomosis que no son propiamente anatómicas. Pues la fisiopatología de la hemorragia social, carcinoma cervicouterino, la angiogénesis, vasos inmaduros y frágiles, ulceración de la mucosa, necrosis tumoral y la invasión del tumor hacia vasos arteriales. La angiografía puede mostrarnos extravasación activa, puede mostrarnos también formación de pseudoaneurismas, irregularidades arteriales, hipertrofia de ramas tumorales, neovascularidad, incluso fístulas o alteraciones vasculares asociadas al tumor. Entonces, las pacientes irradiadas deben de tener consideraciones especiales porque la radioterapia puede producir endarteritis, fibrosis, fragilidad vascular, necrosis, alteración de la cicatrización, formación de pseudoaneurismas y cambios en las vías de circulación colateral. Entonces, por esta razón, la anatomía angiográfica puede ser compleja de entender al momento de la angiografía y el riesgo de recurrencia del sangrado puede ser elevado. Y para finalizar, pues realmente contamos con diversos tipos de agentes embolizantes para la toma de decisiones. Sin embargo, también decidir cuál utilizar no siempre depende de uno, a veces también es de la disposición que tengamos en sala en el momento. Podemos utilizar microesferas calibradas y posteriormente también aplicar gel foam. Podemos utilizar solamente partículas de alcohol polivinílico, podemos utilizar solamente Onyx o podemos utilizar, como en el caso de la reintervención, únicamente el cianocrilato con el lipiodol. Y si tenemos la disposición también de coils, pues realmente son una buena solución, ¿no? La idea es pues resolver la cuestión utilizando lo que tenemos en sala y si se decide reintervenir al paciente, tomar las decisiones en el momento adecuado. Aquí les dejo la bibliografía sobre este caso y sobre un poco de lo que se habló al respecto de este cáncer cervicouterino. Pasamos al caso clínico 2. Es una paciente femenina de 27 años con siglas AMCB con diagnóstico de linfoma no Hodgkin clásico en estadio 3B de Ann Arbor. Esto significa que tenía ya linfoma extendido a regiones ganglionares por ambos lados del diafragma y que el paciente presentaba ya síntomas B, propiamente fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. La paciente contaba con radiografía de tórax y TAC, en donde se demostró derrame pleural bilateral, incluso se requirió que se le realice toracocentesis bilateral y colocación de tubos endopleurales. Y al momento de verificar el líquido se observó de aspecto lechoso, lo que llamó bastante la atención, y la paciente empezó a tener un gasto de premio izquierdo mayor a 1000 cc al día. Se mandan muestras de análisis del líquido pleural y demostró triglicéridos de 350 miligramos sobre decilitro, colesterol de 6 y kilomicrones positivos, por lo cual nos lo presentan a radiología intervencionista con la intención de embolizar el conducto torácico por presentar ya quilotórax confirmado. Estas son imágenes representativas de la tomografía, en donde podemos observar un conglomerado ganglionar cervical izquierdo de aproximadamente unos 10 por 10 centímetros, con extensión desde el nivel 3 cervical hasta el hueco supraclavicular, asociado a derrame pleural izquierdo del 20%. Em, Igualmente habíamos observado el derrame pleural bilateral del lado izquierdo de predominio y en lo que lográbamos ver
de la tomografía de abdomen, porque realmente solamente se le había realizado de tórax, encontrábamos también conglomerado ganglionar por debajo del diafragma. Decidimos pasar al paciente a sala de hemodinamia para intento de cierre de conducto torácico. Bajo condiciones de asepsia y antisepsia, se coloca al paciente en posición supina. Se realiza preparación estéril de ambas regiones inguinales y colocación de campos estériles. Y bajo guía ultrasonográfica se efectúa punción de ganglios linfáticos inguinales bilaterales con aguja hipodérmica de 25 gauge, administrando lipiodol a una velocidad aproximada de 2 mililitros cada 5 minutos, visualizando así la linfografía en espera de que subiera a la cisterna del kilo el lipiodol. Se documentó la progresión del contraste a través de los colectores linfáticos sin evidencia específica de la cisterna, eh, e incluso encontramos un conducto ya en los niveles torácicos, por lo que se decide por estereotaxia intentar funcionar para llegar a la cisterna del kilo. Aquí es un video en donde utilizamos pues una aguja chiva atravesando el bracito del abdomen para intentar llegar a la cisterna. Asimismo, utilizamos también pues como herramienta los movimientos del angiógrafo para ver AP lateral, oblicua, intentar llegar propiamente a la estereotaxia. Y tras múltiples intentos no logramos canalizar de esta manera el conducto torácico. La paciente tenía un conglomerado ganglionar cervical, como habíamos comentado en la tomografía, entonces se decide intentar un abordaje cervical izquierdo, bajo guía ultrasonográfica también. Se realizó punción del ganglio linfático en la región cervical con aguja chiva de 19 gauge y administración lenta también del lipiodol. De esta manera logramos la adecuada pacificación de la cisterna del kilo y del conducto torácico. A través del acceso establecido se avanzó una guía hidrofílica 0018, la cual se intercambia posteriormente por guía Advantage del mismo calibre, permitiendo la navegación y colocación del microcatéter tipo Headway de 1.7 French por 150 centímetros en el conducto torácico. Y durante la inyección del medio de contraste se identifica sitio de fuga linfática distal en relación con la confluencia yugulo-subclavia izquierda, por lo cual se procede a la embolización del conducto mediante la administración de la mezcla de lipiodol e histoacril con relación 2:1, logrando una adecuada oclusión definitiva. Se retiró el microcatéter y el material de acceso sin incidentes y al término del procedimiento el paciente refirió dolor abdominal, por lo que se le realizó tomografía de control sin encontrar complicaciones inmediatas. No había hematoma, no había disección vascular, no había lesión de estructuras adyacentes, por lo que se decide pasar a paciente a piso. La evolución de la paciente fue favorable. En los siguientes días evidenciamos disminución progresiva del gasto a través de los catéteres, incluso logrando retirar ambos catéteres. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre la embolización percutánea del conducto torácico. El quilotórax es la presencia de la linfa en la cavidad pleural a consecuencia de la disrupción u obstrucción del conducto torácico. Las causas son múltiples. En nuestro paciente la causa fue el linfoma. Sin embargo, existen las iatrogénicas, que son las principales, las más comunes, como la esofagectomía, la cirugía cardiotorácica pulmonar, mediastinal y cervical. Las causas malignas envuelven al linfoma como primer lugar, también al cáncer pulmonar y esofágico y metástasis mediastinales. Las causas traumáticas también pueden ser trauma cerrado o penetrante, causas cardiovasculares como trombosis venosa central e insuficiencia cardíaca, causas linfáticas como la linfangioleiomyomatosis y anomalías congénitas. Y también otras causas pueden ser responsables como la tuberculosis, sarcoidosis, cirrosis, pancreatitis o de manera idiopática. ¿Por qué es importante? Porque va a producir pérdida continua de la linfa, grasas, proteína, electrolitos y linfocitos. Y a consecuencia de esto, el paciente puede empezar a presentar datos de hipovolemia, de nutrición, inmunosupresión, alteraciones hidroelectrolíticas, insuficiencia respiratoria. La frecuencia del linfoma es entre el 20 y 30% de los pacientes van a desarrollar algún tipo de derrame pleural y solo alrededor de 12% va a presentar un quilotórax.
Pero a la inversa, mirando a todas las personas que llegan a un hospital con un quilotórax sin haber sufrido un golpe o cirugía, el linfoma va a ser el responsable del 70 al 75% de todos los casos de quilotórax maligno. Esto significa estadísticamente que menos del 4% del total de pacientes con este linfoma este, van a llegar a presentarlo, pero los que lo presentan muy probablemente van a tener un quilotórax. ¿Por qué ocurre? Por dos mecanismos principales: compresión intrínseca tumoral de la cisterna del quilo directamente o infiltración a las paredes del conducto torácico de la tumoración. Tenemos muy poca bibliografía al respecto de la incidencia en México realmente. En el Instituto Nacional de Cancerología tenemos una publicación del doctor Guerrero Ixtláhuac sobre la lesión del conducto torácico. Es un paciente que había sido abordado por una esofagectomía torácica y ellos comentan que esta lesión se presenta en hasta 4% de estos pacientes y en menos del 1% de otras cirugías torácicas. Es una complicación poco frecuente, pero potencialmente grave cuando existe una fuga de alto gasto, y la incidencia global del quilotórax se estima de 152.823 resecciones pulmonares por cáncer, que van a presentar en el posoperatorio 0,73% de los pacientes un quilotórax. Em, Después de la esofagectomía, la incidencia es del 8,9%, también dependiendo de la técnica quirúrgica. Bien, la etiología y el diagnóstico, realmente el diagnóstico suele ser clínico, es una derrame pleural persistente. El líquido puede ser lechoso, pero esto no es diagnóstico, significa que hay que estudiar el líquido. Puede ser también ceroso, amarillento o incluso hemático. Entonces, cuando hacemos una toracocentesis, hay que mandar a estudiarlo y solicitar específicamente para el líquido pleural, estudiar triglicéridos, colesterol, proteínas, LDH, recuento celular y diferencial, kilomicrones, si existen o no, y también considerar citología en caso de malignidad o cultivo cuando esté indicado. Los hallazgos principales van a ser triglicéridos arriba de 110 miligramos sobre decilitro, kilomicrones presentes, y en otros pacientes que presenten triglicéridos bajos o colesterol elevado, pero que no tengan triglicéridos elevados o kilomicrones confirmados, se sugiere más bien un diagnóstico de pseudoquilotórax. La tomografía contrastada nos sirve para la búsqueda de masas mediastinales, adenopatías, neoplasias, alteraciones pleurales, complicaciones quirúrgicas y también verificar si existe trombosis venosa central. ¿Cuándo embolizar? Cuando el derrame pleural persiste más de 2 semanas, cuando el débito es mayor a 1.000 mililitros al día durante más de 5 días, cuando hay falla del tratamiento conservador, cuando el paciente está presentando deterioro funcional, cuando el paciente ya está presentando alteraciones metabólicas o ya tiene una inmunosupresión progresiva. Recordando un poco la anatomía del conducto torácico, van a ser justo por delante de la primera o segunda vértebra lumbar. Se forma una pequeña dilatación en forma de saco llamada la cisterna del quilo, o también conocida como cisterna de Beckett, donde se almacena principalmente el quilo. Y este conducto asciende y atraviesa el diafragma a nivel de la duodécima vértebra torácica para entrar al pecho. Sube pegado a la parte anterior de la columna vertebral por el lado derecho, llega a la altura de la quinta vértebra torácica y cruza de manera diagonal desde el lado derecho hacia el lado izquierdo del cuerpo. Continúa subiendo por el lado izquierdo hasta la raíz del cuello y a nivel de la séptima vértebra cervical hace una curva en forma de arco para finalmente desembocar y vaciar el quilo en el sistema venoso. Hay que considerar también que el conducto torácico puede tener variantes anatómicas múltiples, no nada más está relacionado con variantes como en este caso, que tenía una variante anatómica más bien derivada de los conglomerados ganglionales que ya había desarrollado por el linfoma, pero puede existir una variante anatómica tubular, fusiforme, plexiforme, tortuosa, sacular, entre otras. La técnica más utilizada para abordar estos pacientes es la linfografía intranodal. Se realiza un ultrasonido, se visualizan los ganglios inguinales con aguja 22 gauge. Se procede a inyectar lentamente el lipiodol para visualizar ahora sí que la linfografía. Pero existen otros tipos. Antes se utilizaba el transpedal, ahora se utiliza más la intranodal y también existe la linfografía transabdominal, la cateterización anterógrada y el abordaje retrógrado desde el ángulo venoso izquierdo. Y para terminar, pues los agentes embolizantes que podemos tener disponibles para el cierre del conducto torácico
Principalmente van a ser el cianocrilato y el lipiodol. También podemos utilizar microcoils. Aquí es importante medir el conducto torácico para tomar la decisión de qué tipo de coils podemos utilizar. Y también se habla del uso de Onyx y del Sotradecol en algunas fuentes. En el Onyx, pues realmente hay cierta controversia. Algunos grupos reportan excelentes resultados combinándolos con coils. Otros autores no lo recomiendan de primera línea, argumentando que el bloque solidificado que forma es muy poroso y en comparación con el cianocrilato puede aumentar el riesgo de fallos tardíos si no se compacta adecuadamente. Y bueno, eso sería todo. Les dejo la bibliografía. Si gustan también leer el artículo y les agradezco mucho su atención. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el caso clínico número 3. Este caso corresponde a un paciente masculino de 45 años, quien inicia con síntomas en marzo del año 2024. Inicialmente presenta dolor abdominal, vómito, síntomas constitucionales. Es abordado en el Instituto Nacional de Cancerología, inicialmente con biopsia de una lesión hepática, que reporta un hepatocarcinoma moderadamente diferenciado. Con este diagnóstico fue clasificado como una categoría Barcelona B. Recordemos que esta representa una etapa intermedia del carcinoma hepatocelular, es siendo pues el cáncer más común primario del hígado. El paciente recibe terapia con capecitabina 18 ciclos, culminando hasta marzo de este mismo año. Consideran, tanto por imagen como por evolución clínica, una respuesta adecuada y entra el paciente a ser candidato a control quirúrgico. ¿Esto qué significa? Lo envían a valoración por el Servicio de Radiología Intervencionista para realización de la volumetría hepática y valorar una probable deprivación portal. La imagen previa a este abordaje es la tomografía que les presento a continuación, donde solamente apreciamos una pequeña lesión hipervascular que podemos identificar con el señalador. Esta fue el único hallazgo en este punto, por lo tanto, sus médicos tratantes nos interconsultan. Basados en esta imagen, realizamos la volumetría hepática total, obteniendo un volumen de 1.383 centímetros cúbicos. Y se realiza la volumetría del lóbulo izquierdo con 474 cc de volumen, obteniendo un futuro remanente hepático de 34,3%. Recordemos que este es como el punto de partida para considerar un paciente candidato a realizar una hepatectomía, sea solo derecha o extendida. Con esto abordamos entonces el paciente en sala de angiografía, inicialmente realizando una punción percutánea de una rama portal derecha a nivel del segmento 6. Logramos ver con medio de contraste que estamos adecuadamente localizados en las ramas portales, avanzamos catéter y valoramos a través de una portografía la anatomía de la vena porta y sus ramas que nos va a permitir pues hacer el primer abordaje para la futura embolización. De manera más selectiva, avanzamos a cada uno de los segmentos, inicialmente hacia el segmento 5, donde abordamos a través de microcatéter una mezcla de lipiodol como medio de contraste y adhesivo tisular empleando cianocrilato y hacemos la embolización de cada uno de estos segmentos del hígado. Posteriormente, vemos cómo el adhesivo está impregnando y embolizando tanto ramas distales del segmento 6 y cuando aplicamos el medio de contraste de control ya no observamos pues la opacificación hacia el segmento objetivo. Tenemos otras imágenes en la cual nos dirigimos hacia el segmento 7. Vemos igualmente cómo el material avanza hacia las ramas distales. Y tenemos una imagen en la cual vemos el resultado de esta embolización en el segmento 7. Finalmente abordamos segmentos 5 y 8, igualmente con el mismo material, lipiodol y cianocrilato, lo cual nos permite pues, lograr una embolización de todas las ramas del lóbulo derecho, que pues, era el primer objetivo de este procedimiento.
Finalmente, realizamos imágenes de portografía en la cual solamente vemos opacificación del sistema porta izquierdo, pues finalmente ese es el objetivo, que logremos la embolización de todas las ramas derechas, conservando el lóbulo izquierdo en este caso. Este es el resultado final de la aplicación del material embolizante. Y finalmente, una vez que se logra la embolización de todos estos segmentos, se hace un sellado del trayecto de la punción realizada, igualmente con instilación del cianocrilato al retirar todo nuestro sistema de abordaje. Posteriormente, se realiza un abordaje igual de manera percutánea hacia las venas suprahepáticas. En este caso, vena suprahepática derecha. Hacemos venografía. Es importante aquí tomar las mediciones del diámetro de esta vena para valorar la colocación, sea de un tapón vascular o de un coil. En nuestro caso, por disponibilidad de los suministros, se empleó coils con una sobredimensión aproximadamente del 40%. Y podemos sobredimensionar tanto los coils como los plugs vasculares entre un 30 a un 50%. Es importante también definir que la localización de estos tapones o coils deben dejar más o menos libres 2 centímetros de la vena hacia la vena cabo inferior, es decir, un espacio que, como sabemos, el paciente tiene un plan quirúrgico, va a requerir que el cirujano tenga al menos 2 centímetros para poder hacer el pinzamiento y no tener ninguna complicación durante el procedimiento quirúrgico. El resultado final de este paciente, vamos a ver la embolización de las ramas portales derechas, que como les comenté fue con cianocrilato y lipiodol. Vamos a ver la oclusión de la vena suprahepática del lado derecho con coils y vamos a ver además que el trayecto en el que se abordó la vena suprahepática se embolizó con esponja de gel foam. Entonces, este fue nuestro resultado como tal del procedimiento. Hicimos el seguimiento por imagen mediante tomografía computada. El intervalo de evaluación más o menos es de 4 semanas y valoramos igual en las imágenes cómo se puede ver las ramas portales embolizadas con su material hiperdenso y también podemos ver el artefacto por endurecimiento del rayo que generan los coils en la rama suprahepática derecha. Con este seguimiento por tomografía realizamos las volumetrías post procedimiento. Recordemos que teníamos un futuro remanente hepático preprocedimiento del 34.3%. En la nueva volumetría, este futuro remanente aumentó hasta 798 cc de volumen, que ya corresponde al 51.5%. Entonces, hemos tenido aquí una adecuada hipertrofia del futuro remanente con una tasa de crecimiento cinético que si la calculamos por semana fue de 81 cc por semana y corresponde a un 4.33% por semana. Este paciente, a raíz de esto, pues continuó su manejo por cirugía oncológica, específicamente por tumores gastrointestinales. Fue llevado a manejo quirúrgico, por lo tanto, pues consideramos que fue exitoso el protocolo en el cual se implementó la deprivación hepática. Les presento a continuación otro caso. Corresponde a un hombre de 70 años en quien se documentó una lesión tumoral comprometiendo los segmentos 5 y 8 del hígado. En estas condiciones, igualmente se consideró candidato a deprivación venosa hepática, es decir, embolización portal y embolización suprahepática. Lo que se busca es inducir hipertrofia del lóbulo izquierdo previo a la hepatectomía derecha. En la volumetría encontramos un volumen total de 2.177 cc con un futuro remanente hepático del 25.2%. En este paciente igualmente se realizó un abordaje percutáneo. Aquí podemos apreciar un abordaje tanto de las venas suprahepáticas derecha y media señaladas con las flechas azules y de la rama derecha de la vena porta. También podemos observar una imagen en la cual tenemos la portografía en sustracción digital
que es muy valiosa para valorar la anatomía de la misma. En este paciente empleamos igualmente el lipiodol como medio de contraste y adhesivo tisular cianocrilato. Inicialmente se realizó la embolización de las ramas portales derechas y vemos aquí que tenemos pues ya canalizadas las ramas suprahepáticas que se abordarán más adelante. A través de los accesos de las venas suprahepáticas se colocaron plugs vasculares en línea en cada una de las venas. Estos tapones igualmente pues se considera la distancia hacia la vena cava para dejar los 2 centímetros que deben quedar libres para el manejo quirúrgico con un sobredimensionamiento aproximado del 40%. En cuanto a la oclusión de las venas suprahepáticas, adicionalmente en este paciente se emplearon coils. Recordemos que un adecuado sellamiento de estas venas previene la formación de colaterales y pues eso fue lo que se trató de hacer en este paciente, optimizando el cierre. El resultado final del procedimiento, vemos la embolización de las venas, de las ramas de la vena porta, vemos los plugs vasculares en las ramas suprahepáticas y los coils en las mismas. De este paciente aún no contamos con seguimiento de volumetría, ya que es un caso reciente. Sin embargo, la imagen final de la angiografía rotacional nos permite valorar en las 3 dimensiones el resultado final del procedimiento. Con estos 2 casos, entonces, pasamos a hablar de la hipertrofia hepática previa a hepatectomía. Recordemos que la resección hepática es una técnica que puede proporcionar una mayor supervivencia y un beneficio sustancial a los pacientes que tengan tanto tumores hepáticos primarios como secundarios. Sin embargo, hay que resaltar que esta técnica puede tener una alta tasa de mortalidad post-resección. Por lo tanto, es una gran preocupación ya que puede llegar hasta el 10% de los pacientes con un intervalo que va del 2 al 10%. Entonces, esto se puede ver condicionado por tener un remanente hepático futuro insuficiente que termine generando riesgo de insuficiencia hepática postquirúrgica. También hay que anotar que este remanente hepático futuro varía dependiendo si se trata de un hígado sano o de un hígado enfermo. En el caso del hígado sano, el remanente aceptable es entre el 20 al 25%, mientras que en un hígado enfermo o cirrótico debe ser del al menos 30 a 40%. Considerando este riesgo de mortalidad post-resección, pues han surgido múltiples métodos que buscan mejorar la función y el volumen de ese remanente hepático. Durante mucho tiempo, la embolización de la vena porta ha sido como la estrategia más empleada y estándar que permite inducir hipertrofia. Sin embargo, esta al generar pues una redirección del flujo solamente obtiene resultados en 4 a 8 semanas de un crecimiento del 10 al 20% del remanente. ¿Esto qué implica? Que en el tiempo de espera se puedan perder pacientes, ya que puede haber progresión de la enfermedad sobre todo o que el crecimiento sea insuficiente. Otra de las técnicas empleadas es la hepatectomía en etapas, que incluye partición hepática y ligadura de la vena porta, es lo que conocemos como ALPS. Esta técnica, que se introdujo desde los 2000 aproximadamente, intentaba buscar una hipertrofia más rápida. Sí lo logra, sin embargo, eh, puede tener una mayor morbilidad y también pues una alta complejidad quirúrgica. A raíz de esto, entonces, la deprivación hepática se fundamenta en combinar las ventajas de las 2 técnicas mencionadas previamente. Es decir, la deprivación incluye embolizar venas hepáticas y embolización portal. ¿Cuál es el objetivo? Que se haga una privación del flujo tanto de entrada como de salida para obtener una hipertrofia más robusta. Esto se logra a través de 2 mecanismos. Uno, que es una mayor apoptosis y necrosis de los hepatocitos del lóbulo embolizado, lo cual hace que se liberen factores de crecimiento que generen mayor hiperplasia del lóbulo contralateral. Y también este sellamiento hace que se prevengan las colaterales, es decir, que no generen más sangre o factores de crecimiento hacia el lóbulo que no queremos que crezca. Entonces, este método pues
promete acelerar el crecimiento del remanente hepático más allá de las técnicas que ya conocimos de manera aislada. Además, el CIRSE considera que la hipertrofia del lóbulo hepático sí es más rápida y más robusta y hay menores tasas en el abandono quirúrgico y menor insuficiencia hepática en los pacientes que se someten a deprivación hepática. Como ya vimos en la técnica, debemos tener una planeación por imagen, por tomografía o resonancia, definir el futuro remanente, así como el territorio que se va a resecar. En cuanto a los accesos, podemos hacer accesos percutáneos como en nuestros casos, aunque también podemos tener accesos transyugulares para las venas suprahepáticas y un abordaje sea ipsi o contralateral, que dependiendo de la anatomía favorezca las embolizaciones y evite las embolizaciones no diana, es decir, evitar las embolizaciones del lado izquierdo, que es lo que queremos conservar. La embolización portal puede realizarse con múltiples materiales. Igualmente la oclusión venosa, como les mencionaba, tapones vasculares o coils con un sobredimensionamiento del 40%. Y finalmente debemos hacer tanto portografía como venografía de control que nos permita verificar la oclusión y hacer un retiro seguro de los accesos, embolizando los trayectos. Algo importante es las variantes anatómicas de la vena porta. Recordemos que tanto para un abordaje quirúrgico como un abordaje por radiología intervencionista debemos considerarlas, ya que pues si vamos a preservar ciertas regiones del hígado, pues tenemos que prevenir la embolización nodiana. Existen estas 6 variantes como las principales conocidas que vamos a encontrar más frecuentemente, la tipo 1, en la cual pues están aproximadamente el 65 al 80% de los pacientes. Es la anatomía estándar que conocemos con una rama derecha y una rama izquierda. En la tipo 2 se puede presentar hasta en el 15%, donde la rama izquierda pues tiene el origen habitual, pero vamos a tener 2 ramas derechas que se dividen pues en una sectorial anterior y una sectorial posterior. Y el tercero en frecuencia es el tipo 3 con un 8 a 12% de presentación, donde la rama derecha va a estar originada directamente de la principal y esta pues va a ser muy importante para el manejo quirúrgico sobre todo. También hay que tener en cuenta las variantes anatómicas que pueda tener las ramas suprahepáticas y más que variantes, también considerar que existan colaterales ya formadas porque no van a ser tan efectiva la hipertrofia o la atrofia del lóbulo embolizado si estas colaterales permanecen. Finalmente, los resultados que se buscan obtener en la hipertrofia es que se llegue a un manejo quirúrgico más seguro, es decir, que se logre una resección que sea curativa y que el paciente pues no entre en insuficiencia hepática o en algún otro tipo de complicación por no haber previsto tener un buen remanente hepático. Estos procedimientos de privación hepática, por supuesto, son menos invasivos que los tratamientos quirúrgicos convencionales. Y el punto importante aquí es que esta embolización combinada puede generar un aumento del remanente hepático hasta del 63% a las 3 semanas. El seguimiento habitual se hace entre 14 a 28 días, es decir, hasta 4 semanas. Por lo tanto, estamos dentro de este intervalo en el cual podemos valorar un gran incremento de este remanente hepático que permita pues hacer una cirugía lo más pronto posible, evitando progresión de la enfermedad. Y también es importante considerar que puede haber síndromes post-embolización, tanto fiebre como transaminitis transitorias, síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal, que en 24 a 48 horas suelen tener resolución de los mismos. Bueno, eso sería todo en los casos de privación. Igual aquí tenemos algunas referencias bibliográficas muy útiles al respecto y agradecemos mucho su atención. Muchas gracias, Vanessa y Beatriz. Damos por concluida entonces la presentación de los casos. Abrimos espacio para dudas y aportes o comentarios de los asistentes. Adelante, por favor, los micrófonos son suyos. Muchas gracias a todos. Si no tenemos ninguna duda o algún aporte,
extra posterior a la sesión, pues damos por finalizado. Agradecemos a todos su asistencia y participación durante estas sesiones. Gracias a los residentes que nos brindan su tiempo para que crezcamos todos académicamente y podamos ver estos casos tan interesantes que... Muchas gracias.